Bueno, continuamos con Óscar Martínez, que acaba de publicar este ensayo narrativo, Umbrales, o un viaje por la cultura occidental a través de las puertas. Y como siempre aquí en A Pie de Calle contamos con el autor para que nos lo explique todo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, yo también estoy feliz de que estés aquí, que nos expliques pues qué se encuentran al atravesar estas puertas. Pero antes de nada, me gustaría que la gente supiese que, según El País, en un ranking que ha hecho, estás entre uno de los autores que hay que seguir sí o sí. Bueno, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza, por el cuerpo, por el estómago cuando apareces en un ranking de un periódico nacional tan importante, Óscar? Bueno, eso fue una sorpresa, la verdad. Eso hay que decir que eso es todo labor de la editorial. Pues por suerte he tenido la inmensa fortuna de publicar con Siruela, que es una editorial muy potente a nivel nacional, dentro de, sobre todo, de, bueno, a todos los niveles, porque en Siruela tiene una serie de novela negra espectacular, también de no ficción, bueno. Y bueno, pues un día me llamó Elena Palacios, que es la redactora de prensa, la responsable de prensa de Siruela, y me dijo: te va a llamar Pello Riaño, que es un periodista del País, para hacerte una pequeña pieza para Babelia. Y dije, bueno, perfecto. Y vamos, a los 10 minutos me llamó. Y luego, pues al día siguiente, porque fue una cosa rapidísima, pues salió en un pequeño artículo. Y bueno, pues encantado, imagínate. Aparte era 1 mes y medio, casi 2 meses antes de que el libro se publicara, lo que significa sobre todo que la editorial apuesta por el libro, y yo encantado, no puedo decir otra cosa. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para Siruela por cómo está apostando por el libro, y bueno, pues fue sorprendente, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, te empieza a preguntar la gente, pues claro, creen que el libro ya está en la calle, el libro estaba terminado, pero desde el punto en el que, o desde el momento en el que un libro está terminado hasta que el libro está en las librerías, pues pasan unas semanas, y fue un poco unos momentos de que el libro todavía no está, que el libro le faltan unos días. Pero bueno, fue una sorpresa fantástica y un impulso para el libro, claro. Bueno, pero no eres nuevo en la literatura, porque yo no te ubicaba en los ensayos narrativos, sino también en otro tipo de géneros, ¿no? ¿Qué ha pasado para pasarte al ensayo? Bueno, yo realmente lo que más he publicado ha sido investigación. Yo soy miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y he publicado con ellos 2 libros y varios artículos sobre historia del arte y de la arquitectura en la provincia. Y luego, bueno, pues ya desde un punto de vista un poco más, pues no sé, de entretenimiento, pues he hecho algún relato, que he presentado algún concurso y también algún libro infantil. Y bueno, pues esto ha sido un poco pues una sorpresa para mí. Realmente es un proyecto que uno empieza a escribir un libro de este tipo sin saber cómo se va a publicar, o si se va a publicar, o si tendrá que incluso que recurrir a la autopublicación, que es una opción. Lo que ocurre es que, claro, la autopublicación pues te hace que sea muy difícil la distribución. Al estar con Siruela, pues la distribución es nacional y en ese sentido pues no tienes que preocuparte. Pero bueno, fue también, bueno, circunstancias vitales, pandemia, confinamiento, se reunieron muchas cosas para decidirme a embarcarme en el proyecto, un proyecto que llevaba ya tiempo llevando a cabo en mi cabeza, y materializarlo y convertirlo en un libro. Por cierto, Óscar, que estamos, estoy diciendo que Umbrales es un ensayo narrativo, y normalmente la gente, cuando hablas de ensayo narrativo o ensayo, siempre le viene a la cabeza como algo muy científico, algo muy técnico, y nada más lejos de la realidad. Es un género pues muy cercano y muy digerible, ¿no? Sí, y más como lo has hecho tú, cómo lo has planteado en Umbrales. Sí, por supuesto. Una de mis obsesiones cuando me planteé el libro fue eliminar cualquier elemento académico. De hecho, también el propio editor, Julio Guerrero, lo primero que me dijo cuando leyó el manuscrito y ya decidió que se publicara, fue que eliminara cualquier referencia, como te digo, didáctica o pedagógica. Me dijo: se nota mucho que eres profesor, que quita todas esas expresiones, como veremos más adelante, como ya vimos. Las coletillas esas. Las coletillas, quítalas. Se tiene que leer de manera fluida, se tiene que leer no como una novela, porque no es una novela, pero yo tengo que decir a cualquiera que aborde el libro que se va a encontrar un texto híbrido. Hay literatura de viajes, hay reflexiones personales, también hay pequeños fragmentos de ficción, porque yo hago una especie de como micronovelas históricas o microrelatos históricos para ambientar cada uno de los umbrales. Evidentemente hay ensayo en el sentido de que yo pues explico un poco cómo son las diferentes puertas, y todo eso intento que cada capítulo sea autoconclusivo. Cada capítulo pues tiene un planteamiento, un nudo, un desenlace, son como pequeños cuentos. Y yo, mi obsesión, como te digo, es que no haya ninguna palabra incomprensible, no
hay ni una sola nota a pie de página, hay una bibliografía al final del libro, pero absolutamente, digamos, superflua para quien no quiera. O sea, que mi obsesión era hacer una cosa absolutamente digerible, comprensible y que sea otra manera de afrontar la literatura. Te lo comentaba fuera de antena. El mundo del documental audiovisual, ¿no? Hace años asociábamos el documental pues a Informe Semanal, a Documentos TV, ¿no? Como Viernes por la Noche, decir, La 2, Televisión Española, madre mía. Y ahora mismo pues ha habido documentales en Netflix, en otro tipo de plataformas que han sido auténticos éxitos de audiencia. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no un documental te puede atrapar? ¿Por qué no un ensayo te puede atrapar? Es la idea. Bueno, vamos al meollo del asunto, porque Venga. ya has adelantado alguna cosilla. ¿De qué trata Umbrales concretamente? Umbrales es una especie de libro de viajes a través de 22 puertas monumentales principalmente Europa y el norte de África, puertas monumentales de edificios muchos muy conocidos, monumentos, edificios históricos, otros no tanto, y una coda, una conclusión que es la puerta de mi piso aquí en Albacete, donde yo pasé el confinamiento. Entonces, cada una de esas puertas es una excusa para hablar de simbología, mitología, historia, filosofía, religión, curiosidades. Es un poco esa la idea. Cada puerta es un pretexto. La cuestión es cruzar ese umbral, ¿no? Y a partir de ahí cuentas una historia y cuentas la historia que envuelve a ese umbral para que la gente lo entienda, ¿no? Y es más, a veces cuento cosas que aparentemente no tienen nada que ver con el umbral. Mi idea era, pues eso, que el lector se viera un poco incluso sorprendido por cada uno de los textos. Hay textos en los que empiezo a hablar de arte románico, acabo hablando de superhéroes, de emoticonos, de fotografía, todo mezclado. La idea es un poco que haya una sorpresa en cada, no te digo cada página, pero cada poco tiempo. Te aseguro que cada pequeño capítulo tiene varios géneros y la idea es un poco eso. Al final, dicho así de una manera un poco, ¿no?, de andar por casa, yo hablo de lo que me apetece con cada umbral. Yo tengo unas ideas, unas historias, unos relatos que quiero contar y las puertas a veces son una excusa para poder hablar de eso. Y bueno, como digo, pues un umbral a 22 historias, son como 22 cuentos. Eso, más o menos 20 umbrales, 22 umbrales que vamos a conocer en este libro. Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Pero ¿cuál es el umbral a lo mejor que más va a sorprender al lector? Eso es imposible de decir. Bueno, pero para ti, Óscar. Vamos a ver, para mí. Porque la gente supongo que cuando lea los 22, pues la historia a lo mejor que envuelve a ese umbral, el pretexto que has utilizado, pues a lo mejor puede llegar más, puede llegar menos, cada una de esas historias. Pero para ti, con la que más a gusto has estado a la hora de escribirla, con la que más vibraciones buenas te ha transmitido. Vamos a ver, hay umbrales, hay puertas, monumentos y edificios muy conocidos. Hay otros que no, porque hay gente que echa de menos. Hombre, ¿cómo no hablas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago? ¿Por qué no? Pero es aposta. O sea, ha sido totalmente a propósito. No quiero hablar del Pórtico de la Gloria porque quizá mucha gente lo esté esperando. O de la Puerta de Alcalá, o de la Puerta de Brandenburgo en Berlín. No. Ahora, no, es muy difícil de decir. Si a mí tú me preguntas por un umbral favorito a nivel arquitectónico, te diría uno. Te puedo decir el umbral que fue clave para el desarrollo del libro, fue el umbral del Pabellón de la Secesión en Viena. Que ¿Por no qué? Es porque ¿Fue clave? escribiendo ese capítulo encontré el tono del libro, que es muy difícil. Yo empecé a escribir hace ya año y pico, 2, y escribí uno de los capítulos de una puerta que al final no acababa entrando en el libro, y quedó excesivamente académico, aburrido e insufrible. Y aún así, como uno lo escribe, dice, pues no está tan mal. Y yo se lo di a leer a gente muy cercana y por suerte me hicieron una crítica constructiva y me dijeron, esto no nos gusta. Esos son buenos amigos. Efectivamente. ¿Vale? Fueron sobre todo mi padre, mi madre y mi pareja que me dijeron, no. Mi padre me dijo, me he aburrido, y me dijeron, esto no nos gusta. Y estuvo muy bien, porque si no me hubieran dicho eso, seguramente no estábamos aquí hablando ahora tuyo. Entonces, eso me obligó a aparcar el proyecto porque no encontré el tono. No encontraba realmente lo que a mí me apetecía. Y con el umbral del Pabellón de la Secesión en Viena encontré el tono y fue muy importante. Ahora, si tú me preguntas por lo que yo voy oyendo, que realmente el libro lleva no llega a una semana, semana y pico en las librerías, creo que hay un umbral que llama la atención, que es el segundo umbral del libro, que es el umbral del Dolmen de Antequera, el Dolmen de Menga en Antequera, que es un espacio fascinante que, a pesar de que está ahí en Málaga, hay mucha gente que desconoce
y quizá también porque a lo mejor es el principio del libro y a lo mejor la gente pues lo coge con más ganas, y yo sé que es un umbral que a mucha gente, un capítulo que a mucha gente le ha llamado la atención. Yo intento que todos tengan algún tipo de interés, pero sí que es cierto que a lo mejor hay alguno que por originalidad o por poco conocimiento a lo mejor general, pues llama más la atención. El de Menga creo que es uno de ellos. Yo le tengo mucho cariño al umbral de Bomarzo, el Sacro Bosco de Bomarzo, que está más al final del libro, y a ese de la Secesión, que es el último o el penúltimo también. Pero bueno, yo tengo que decir que he intentado que todos sean atractivos e interesantes. Por cierto, Óscar, ¿por qué no has incluido ningún umbral de Albacete? O no Albacete capital, sino de la provincia de Albacete, o en fin. Pues mira, no porque no sean interesantes ni importantes, eso es lo primero. Tampoco por esnovismo, por decir, fíjate, ¿no? Este chico que de Almansa, de Albacete, que... Para nada. De hecho, yo tengo un libro con el Instituto de Estudios Albacetenses que prácticamente el 80% del libro está dedicado a una puerta de un palacio de Almansa. O sea, la llamada Casa Grande de Almansa, yo tengo un libro casi entero para esa puerta. ¿Por qué no? Pues porque, como digo en el final del libro, este libro fue escrito prácticamente durante el confinamiento. Casi yo lo empecé en marzo y lo acabé en agosto. Y yo creo que todos durante el confinamiento del año pasado queríamos, de una manera u otra, viajar, evadirnos, salir del lugar en el que estábamos. A cada uno nos pilló en un sitio. Hay quien le pillaría en su pueblo, hay quien en su ciudad. A mí me tocó en Albacete, lo pasé con mi pareja, estuve bien, encantado, no tuve problemas a nivel laboral, pero yo creo que todos, ¿no?, con la cabeza queríamos salir. Entonces yo, para mí, este libro fue una especie de viaje mental, de viaje literario, investigar, buscar referencias. Y pues, ¿qué queréis que os diga? Pues me apetecía viajar lejos. Y entonces pues me fui mentalmente a Egipto, me fui a Viena, me fui a Roma, y pues en ningún momento se me ocurrió pues hacer la Puerta de Hierros o la entrada al pasaje Lodares, que son puertas interesantísimas que hubieran tenido a lo mejor cabida en un libro de este tipo, pero mi cabeza me llevaba lejos. Y de hecho, umbrales o puertas españolas hay 7, 8 de 22. Extranjeros hay muchísimos más, porque mentalmente yo creo que, por lo menos a mí, lo que me pedía el cuerpo era viajar y salir de donde estaba, y al final creo que donde estábamos todos lo sentimos un poco como una prisión, ¿no? Entonces necesitaba evadirme. Y ya para finalizar, aparte de los umbrales que has nombrado, por ejemplo, el umbral que le dedicaste casi medio libro o más de medio libro de Almansa, o del pasaje de Lodares, o la Puerta de Hierros, etcétera, etcétera, que son muy conocidos, ¿habría algún umbral de la provincia de Albacete o de Albacete capital que a lo mejor no es tan conocido y que sería digno de ver? Bueno, hay muchísimos. Hay que pensar que cualquier gran edificio o monumento, las puertas siempre han sido muy cuidadas en los edificios. Quizá no tanto en los castillos, porque los castillos son edificios defensivos, pero cualquier iglesia, cualquier templo, cualquier palacio, pues así lo es. Por citarlo, el umbral que me refiero a Almansa es la fachada a la puerta de la llamada Casa Grande, el Palacio de Alonso de Pina. Pero aquí, pues no sé, la fachada de la Posada del Rosario es una puerta fantástica. El propio, como digo, los accesos al pasaje Lodares, la Puerta de Hierro, siempre hay puertas en cualquier ciudad y en cualquier provincia que podrían ser interesantes. Se me ocurre en Alcaraz, en La Roda hay alguna portada interesante también. O sea que umbrales hay muchísimos, y puertas... Viajar. Y viajar, por supuesto, sí. Es que más que nada es que abres una puerta, nunca mejor dicho, para viajar por la provincia de Albacete, para ver umbrales, que también tiene su turismo, en fin, que puedes... Por supuesto, hay que viajar. Cualquier viaje es interesante, cualquier viaje es enriquecedor. Sí que es cierto que quizá este libro propone o plantea unos viajes... Exacto, un poco más largos, ¿de acuerdo? Pero vamos, que pero por puede supuesto... abrir el gusanillo. Por supuesto. Mi intención, de hecho, el subtítulo del libro es Un viaje porque yo, para mí, este libro me lo he planteado y me lo planteo, o intento que la gente lo lea como un libro de viajes y como una invitación a moverse, a salir cuando podamos. Bueno, ahora podemos movernos en un ambiente más cercano y a viajar y a salir de nuestra zona de confort y a utilizar el tiempo libre para eso, porque el viaje enriquece y el viaje es conocimiento.
Óscar Martínez, muchísimas gracias por estar aquí hoy A en A Pie de vosotros. Calle y por presentar Umbrales. Que A tengas vosotros. mucha suerte. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabéis, Umbrales de Óscar Martínez, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas. Ya está disponible en las librerías de Albacete y os podéis acercar, por ejemplo, a la Librería Popular, echarle un vistazo y comprarlo, cómo no. Nosotros continuamos con más A Pie de Calle.